quiero que te detengas un momento, solo un momento. Antes de que sigas viendo el celular, antes de que te quedes dormida pensando en todo lo que tienes que hacer mañana, antes de que apagues la luz y le digas a Dios buenas noches como si fuera una formalidad, quiero preguntarte algo que quizás nadie te ha preguntado en mucho tiempo. Y si todo lo que has sentido en la vida, esa cosa extraña que te pasa cuando oras por alguien y algo cambia, esa voz dentro de ti que te dice no vayas o llámale ahorita, ese llanto que te llega sin razón cuando alguien que no conoces te cuenta su dolor, ¿no es coincidencia? Y si no eres una mujer normal que de vez en cuando siente cosas bonitas, y si eres una mujer con un don espiritual que nunca nadie te explicó, que nunca nadie te confirmó y que tú misma has ignorado porque pensaste que esas cosas eran solo para los predicadores, para los pastores, para los que salen en el altar con micrófono en mano, hoy te voy a hablar de las 5 señales que indican que Dios te equipó con un don espiritual. Y lo que vas a escuchar esta noche no es teoría. No es teología complicada. Es el espejo que quizás llevas décadas necesitando que alguien te pusiera enfrente. Porque, mija, hay algo en ti que el cielo puso ahí desde antes de que nacieras. Y el enemigo ha pasado años convenciéndote de que no existe, de que eres demasiado poquita cosa, de que tú no eres de esas personas. Pero hoy eso cambia. Empecemos desde el principio, desde una noche que quizás se parece mucho a la tuya. Imagínate a una mujer, se llama como te llamas tú, tiene los años que tienes tú, y está sentada en su cocina a las 11 de la noche cuando ya toda la familia está dormida. La casa huele a lo de siempre, a frijoles de la tarde, a jabón, a ese aroma tibio de hogar que solo existe en las casas donde hay amor, aunque a veces ese amor duela. Tiene un rosario en la mano, no porque alguien se lo pidió, sino porque así aprendió desde niña que cuando el miedo llega, uno agarra lo que la abuela le enseñó. Está orando por ese hijo que no llama, por esa hija cuyo matrimonio está haciendo agua, por ese nieto que anda en caminos que ella no entiende y que la hacen llorar cuando nadie la ve. Y en medio de esa oración algo le pasa, algo que no sabe explicar. Siente que las palabras ya no son solo palabras, siente que hay algo en el cuarto con ella. No espanto, no es miedo, es una presencia, como si alguien se hubiera sentado a su lado en la penumbra de esa cocina y le dijera, aquí estoy, te escucho, y sé lo que necesitas antes de que termines de pedirlo. Y esta mujer, que ha ido a misa toda su vida, que ha rezado el rosario desde los 7 años, que ha cargado veladoras al altar, que ha pedido perdón más veces de las que puede contar, esta mujer no sabe qué hacer con ese momento, porque nadie le enseñó que eso que siente tiene nombre, que eso que experimenta es una señal, que esa sensación no es imaginación ni nervios ni que está muy cansada, que eso es el Espíritu Santo reconociendo en ella a alguien que Él mismo equipó. Y esta mujer, quizás sin saberlo, lleva décadas haciendo algo extraordinario. Cada vez que alguien de su familia entra por esa puerta con una cara que no es la de siempre, ella lo siente antes de que digan una sola palabra. Cada vez que hay una situación de peligro que se desvió sin razón aparente, ella recuerda que la noche anterior oró de una manera especial con una urgencia que no entendía pero que no pudo ignorar. Cada vez que alguien le cuenta un problema y ella pone la mano en el hombro de esa persona, algo en esa persona se afloja, como si el nudo que cargaba se deshiciera un poco. Eso no son casualidades acumuladas. Eso es un patrón. Y los patrones que vienen del Espíritu tienen nombre.
Primera Corintios capítulo 12, versículo 7. Escúchalo como si te lo estuvieran diciendo a ti ahora mismo, porque así es. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Lo oíste? Por cada uno, no a los que estudiaron teología, no a los que hablan bonito en el altar, no a los que tienen una congregación de 1000 personas. Por cada uno, eso te incluye a ti que estás escuchando esto en tu celular, a ti que llevas décadas sirviendo a Dios desde la cocina, desde el silencio, desde las rodillas en el piso cuando ya nadie te veía, a ti que pensabas que los dones espirituales eran para otra clase de personas. Pero antes de llegar a las 5 señales, necesito que entiendas algo que el mundo espiritual y a veces hasta la propia iglesia no te explica con claridad suficiente. Hay una diferencia enorme entre un don espiritual y un talento natural. Un talento natural es algo que uno desarrolla con práctica, con tiempo, con esfuerzo. Cantas bien porque ensayaste, cocinas rico porque aprendiste de tu mamá, haces las cosas bonitas porque tienes buen gusto, pero un don espiritual no se aprende, no se entrena, no viene de ti, viene de arriba. Y lo reconoces no porque seas la mejor, sino porque cuando lo ejerces hay algo que va más allá de ti. Hay un resultado que tú sola no podrías haber producido. Hay una obra que claramente tiene huellas del cielo. Y eso, mija, es exactamente lo que vas a reconocer hoy en tu propia vida. Porque ahora sí, aquí van las 5 señales. Y te pido que mientras las escuchas, no las evalúes con tu cabeza. Evalúalas con tu historia. La primera señal es esta. Sientes cosas que otros no sienten y muchas veces no sabes por qué. Hay mujeres, y tú puedes ser una de ellas, que entran a un cuarto y saben inmediatamente si algo anda mal. No porque alguien les dijo, no porque haya una señal visible, sino porque algo dentro de ellas se activa, como una alarma que nadie más escucha. Conocen a alguien por primera vez y sienten de inmediato si esa persona trae algo oscuro consigo o si tiene el corazón limpio. Están orando por alguien y de repente, sin razón aparente, el llanto les llega, un llanto que no viene de ellas, sino que parece venir a través de ellas. ¿Te suena conocido? Muchas mujeres que tienen este don lo han confundido toda su vida con ser muy sensibles. O peor aún, con ser muy exageradas. Alguien les dijo alguna vez que se calmaran, que no todo era para tanto, que se estaban inventando cosas, y ellas guardaron silencio. Y guardaron ese don en un cajón, y aprendieron a ignorar lo que sentían para no parecer raras. Y lo que más duele no es que lo guardaron por miedo. Lo que más duele es que muchas veces lo guardaron porque la persona que se los dijo creer era alguien de su propia familia. El esposo que les decía, no te pongas así. La hermana que les decía, siempre tan dramática. La suegra que decía, esa mujer está loca, con una sonrisa en la boca. Y ellas, que siempre pusieron a los demás por delante, decidieron que era más fácil callar que explicar algo que ni ellas mismas podían poner en palabras. Pero la Biblia tiene nombre para eso que sientes. Se llama discernimiento de espíritus y es uno de los dones del Espíritu Santo más poderosos y más necesarios en estos tiempos. Primera Corintios 12, versículo 10, lo llama exactamente así: el don de discernir espíritus. No es paranoia, no es superstición, no es que estés loca o que te estés inventando cosas. Es que el Espíritu Santo te ha dado la capacidad de percibir lo que está detrás del velo de lo visible. Y eso, lejos de asustarte, debería
llenarte de reverencia. Porque Dios no le da ese don a quien quiere presumir de él. Se lo da a quien está dispuesta a cargarlo con responsabilidad, con oración, con humildad. Piensa en Ana. ¿La recuerdas? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Ana, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 1. Una mujer que cargaba un dolor tan profundo que su oración parecía locura desde afuera. El sacerdote Elí la vio mover los labios sin hacer ruido y pensó que estaba borracha. Pero Ana no estaba borracha. Estaba orando desde un lugar tan profundo que las palabras ya no le alcanzaban para expresarlo. Ana tenía algo que iba más allá de la devoción religiosa. Tenía una conexión con Dios que operaba en una frecuencia que los de afuera no podían sintonizar. ¿Y qué pasó? Dios le respondió. Y el hijo que nació de esa oración tan profunda fue Samuel, el profeta que ungió reyes. Fíjate bien en ese detalle. Ana no oró para tener un hijo famoso. Oró desde el dolor más puro que una mujer puede cargar. Oró sin saber lo que vendría. Oró desde el suelo, desde la nada, desde el ya no puedo más. Y Dios, que mira el corazón y no las palabras bonitas, respondió a ese gemido con un milagro que cambió la historia de todo un pueblo. ¿Cuántas veces has orado tú de esa manera? Desde ese lugar tan hondo que ni las palabras te alcanzan. ¿Cuántas veces sentiste algo en la oración que no podías explicarle a nadie? Eso no es raro, eso es señal. La segunda señal de que posees un don espiritual es esta. Cuando oras por alguien, algo pasa. No siempre de inmediato, no siempre de la manera que esperabas, pero pasa. Y no me refiero a que seas perfecta en la oración. Me refiero a que hay un poder en tus intercesiones que va más allá de lo que tus palabras podrían lograr solas. Hay personas que llevan décadas orando por lo mismo, por ese hijo pródigo, por esa hija que se alejó de la fe, por ese familiar enfermo, y siguen ahí, de rodillas, aunque los resultados tarden, aunque el cielo parezca callado. No se rinden, no porque sean masoquistas, sino porque algo dentro de ellas sabe, con una certeza que supera la lógica, que esa oración está haciendo algo que los ojos todavía no ven. Eso se llama intercesión. Y es un don. Romanos 8, versículo 26, dice algo que te va a detener el corazón si lo lees despacio. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo oíste? El Espíritu Santo ora por a través de ti. Cuando tú no sabes qué decirle a Dios, cuando el dolor es tan grande que ni la oración te sale completa, el Espíritu Santo toma ese gemido, ese suspiro, esa lágrima que cae sola en la oscuridad y lo convierte en una intercesión perfecta ante el Padre. Tus oraciones nunca son defectuosas, nunca son insuficientes, nunca llegan tarde, porque no oras sola, nunca has orado sola. Y aquí quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. La intercesión que tú has hecho a lo largo de tu vida ha cambiado cosas, ha movido cielos, ha detenido desgracias que nunca supiste que se acercaron, ha abierto puertas para personas que ni siquiera saben que alguien oró por ellas. Piensa en esa veladora que encendiste hace años por alguien que estaba enfermo y que se recuperó cuando los médicos ya no esperaban nada. Piensa en esa noche que no podías dormir
y algo te despertó a las 3 de la mañana con el nombre de alguien en el corazón y al día siguiente te enteraste de que esa persona había estado en un momento de peligro exactamente a esa hora. Piensa en esas palabras que le dijiste a alguien en el momento preciso, sin preparación, sin saber por qué dijiste exactamente eso, y que esa persona te miró como si le hubieras leído el alma. Nada de eso fue casualidad. Nada de eso fue suerte. Eso fue Dios operando a través de un canal que Él mismo construyó en ti. Tu oración tiene peso en el cielo. Aunque tú sientas que eres poca cosa, aunque nadie te reconozca, aunque no salgas en ningún altar y no tengas ningún título, tu oración tiene peso en el cielo. Ahora viene la tercera señal, y esta quizás sea la que más te va a mover. La tercera señal de que posees un don espiritual es que llevas cargando el peso de los demás desde que tienes memoria y no porque quieras, sino porque no puedes evitarlo. Hay personas que lloran contigo sus problemas y cuando se van tú te quedas con el peso de lo que te contaron como si fuera tuyo. No es que seas débil, no es que seas demasiado sensible, no es que tengas que poner más límites, como te dicen los psicólogos modernos. Es que Dios puso en ti una capacidad de compasión que va más allá de lo humano. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Compasión. En el hebreo del Antiguo Testamento, la raíz de esa palabra viene de la misma raíz que significa por entrañas. Cuando la Biblia dice que Dios tuvo compasión de su pueblo, no está diciendo que sintió lástima desde lejos. Está diciendo que algo en las entrañas de Dios se conmovió. Y hay personas en las que Dios puso esas mismas entrañas de misericordia. En Romanos 12, versículo 8, cuando Pablo lista los dones, menciona uno que muchas veces se pasa por alto, el don de por misericordia. Y dice que quien tiene ese don lo debe ejercer con alegría, no con resignación, no con agotamiento, con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque el don de misericordia no es una carga que aplasta, es un canal de la gracia de Dios que fluye a través de ti hacia otros. Tú no cargas el dolor ajeno sola, lo cargas con Él. Y esa diferencia lo cambia todo. Déjame contarte de otra mujer bíblica que tenía este don en una medida extraordinaria. Noemí, la suegra de Ruth, una mujer que lo perdió todo el marido, los hijos, la tierra, la seguridad, y que aún así, cuando regresó a Belén con las manos vacías y el corazón roto, lo primero que hizo fue pensar en las jóvenes que cargaba consigo. Les dijo: volveos, hijas mías, ¿para qué vendréis conmigo? Ruth 1, versículo 11. En medio de su propio dolor, su primer pensamiento fue el bienestar de las demás. Eso no es debilidad. Eso es un don. Y Ruth, que vio ese don operando en su suegra, dijo una de las palabras más hermosas de toda la Escritura: no me ruegues que te deje. Donde tú mueras, moriré yo. Ruth 1, versículos 16 y 17. Hay personas que se quedan contigo no porque seas perfecta, sino porque en ti ven algo de Dios que no quieren soltar. ¿Has tenido personas así en tu vida? Personas que se aferran a ti no por lo que les das, sino por lo que ven en ti. Esa vecina que siempre termina en tu puerta cuando no sabe a dónde más ir. Esa hija que puede estar enojada contigo toda la semana, pero que cuando algo de verdad la asusta te llama a ti primero. Esa amiga de toda la vida que dice que contigo el peso se siente menos aunque no le hayas resuelto nada. Eso es señal. Pero aquí es donde necesito hablarte de algo importante. Porque hay algo que el enemigo hace con las personas que tienen dones espirituales.
y lo hace de manera muy silenciosa, muy gradual, muy inteligente. El enemigo no ataca los dones de frente. No llega diciendo, esa mujer tiene dones espirituales, voy a destruirla. No, eso sería demasiado obvio. Lo que hace es mucho más sutil. Llega en la voz de alguien de confianza que te dice, tú no eres para esas cosas. Llega en el cansancio de años de servir sin que nadie te diga gracias. Llega en la duda que aparece a las 3 de la mañana cuando preguntas, ¿para qué oro si nada cambia? Llega en la comparación, mira a esa mujer en la iglesia, ella sí tiene fe de verdad, yo no soy como ella. Y poco a poco, lo que Dios puso en ti para bien, el enemigo lo convierte en tierra de nadie, un don sin ejercer, una llama sin combustible, una vela que sigue en pie pero que ya no da luz. Y lo más cruel de esa estrategia es que no parece un ataque, parece cansancio normal. Parece humildad, parece madurez. Ya no soy tan intensa con las cosas de Dios como antes, pero no es madurez, es erosión espiritual y el enemigo sabe exactamente cómo producirla. Poco a poco, sin que lo notes, hasta que un día te das cuenta de que llevas meses sin orar de verdad, sin sentir nada, sin esperar nada. ¿Me estás entendiendo? Quiero que pienses en esto con toda honestidad esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que usaste conscientemente lo que Dios puso en ti? ¿Cuándo fue la última vez que no le dijiste que no a ese impulso de orar por alguien, de hablarle una palabra de aliento a alguien, de sentarte a escuchar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que no apagaste esa voz interior que te decía, llámale, escríbele, ora por ella ahora? La cuarta señal viene ahora, y esta quizás sea la más difícil de aceptar. La cuarta señal de que posees un don espiritual es que has sufrido más de lo que parece justo. Espera, no te me vayas todavía. Sé que eso suena extraño. Sé que tu primer instinto es decir, ¿cómo puede ser una señal de un don el sufrimiento? Escúchame. Los vasos que Dios elige para llevar su gloria no son siempre los más cómodos, los más protegidos, los que nunca se rompieron. A veces son los que se quebraron y Dios mismo los volvió a unir. Y hay algo en la grieta de ese vaso restaurado que permite que la luz salga hacia afuera de una manera que el vaso intacto nunca podría lograr. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pablo lo dice así, y quiero que lo escuches despacio porque en esta frase está escondida una de las verdades más grandes de tu vida. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú eres el vaso de barro. El tesoro es el don que Dios puso en ti. Y el barro, con todo lo que representa la fragilidad, las grietas, el peso de los años, las cicatrices, es precisamente lo que hace evidente que el poder no es tuyo. Cuando una mujer que ha perdido a un hijo ora con autoridad espiritual por otra madre que está a punto de perder al suyo, hay algo en esa oración que no tiene explicación humana. Cuando una mujer que perdonó lo imperdonable habla de misericordia, las palabras tienen un peso que ningún teólogo que nunca sufrió puede replicar. Cuando alguien que lloró en la cocina a las 3 de la mañana le dice a otra persona, Dios te ve, Dios te escucha, no estás sola, eso no son palabras bonitas. Eso es ministerio. El sufrimiento no fue un error en tu historia, fue la formación. Piensa en el maíz, que es
la semilla más nuestra, la más mexicana, la que cargamos en el alma desde antes de que pudiéramos nombrarlo. Antes de que el maíz se convierta en lo que alimenta a toda la familia, tiene que ser enterrado. Tiene que pasar por la oscuridad. Tiene que romperse. Tiene que deshacerse de lo que era para poder convertirse en lo que está destinado a ser. Y nadie, al ver la planta madura, piensa en el tiempo que estuvo bajo tierra. Pero ese tiempo fue necesario. Ese tiempo fue sagrado. Así es tu historia. El tiempo que estuviste bajo tierra no fue tiempo perdido. Fue el tiempo en que raíces que nadie veía crecían hacia abajo para que cuando llegara la tormenta no te pudieran arrancar. Y sé que hay dolores en tu vida que todavía no han recibido explicación, que todavía te preguntas por qué tuvo que pasarte eso, por qué a ti, por qué en ese momento. No tengo respuesta para el por qué, pero sí sé esto con toda certeza: lo que Dios no causó, lo está usando. Lo que el enemigo intentó que te destruyera, Dios lo está convirtiendo en herramienta de liberación para otras. No fuiste rota para quedar rota. Fuiste rota para que la luz saliera. Y ahora llegamos a la quinta señal, la última. Y quiero que te sientes bien para esta. Quiero que si tienes un vaso de agua cerca lo tomes. Quiero que respires. La quinta señal de que posees un don espiritual es esta. Cuando te acercas a Dios, de verdad, no de rutina, no por obligación, sino de verdad algo se mueve en el ambiente, en tu casa, en las personas que te rodean, en situaciones que parecían imposibles. Y tú muchas veces no lo asocias contigo. Piensas que fue casualidad, piensas que fue coincidencia, piensas que simplemente las cosas se acomodaron solas, pero no. Hay una palabra en la Biblia para eso: presencia. Cuando la presencia de Dios habita genuinamente en una persona, esa persona lleva consigo una atmósfera espiritual que afecta todo lo que la rodea. Déjame decirte algo que quizás no has pensado así. ¿Alguna vez notaste que cuando tú estás en paz en tu casa, la casa está en paz? Y que cuando tú estás angustiada, aunque no digas nada, algo en el ambiente de tu hogar cambia? Los hijos lo sienten, los nietos lo sienten, hasta el perro lo siente, y eso que el perro no entiende teología. Eso no es solo emoción, eso es una realidad espiritual. En el libro de Génesis, cuando José fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, la Escritura dice algo extraordinario. Génesis 39, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. La presencia de una persona con el favor de Dios bendice el espacio donde habita. José no predicó en esa casa. José no puso un altar en esa casa. José simplemente era quien era un hombre con la presencia de Dios, y esa presencia se derramó sobre todo lo que lo rodeaba. Tú eres José en tu casa. Tú eres la que sostiene espiritualmente ese hogar, aunque nadie te lo reconozca, aunque los de la familia no lo vean, aunque a veces tú misma no lo creas. La bendición que está sobre tu familia tiene tu nombre en ella. Las desgracias que se desviaron antes de llegar a los tuyos, muchas de ellas se desviaron porque tú estabas orando. Las puertas que se abrieron para tus hijos, muchas de ellas se abrieron porque tú hincaste las rodillas cuando ellos ni sabían que necesitaban que alguien lo hiciera por ellos. Y el día que tú ya no estés, no digas que no lo piensas, porque todas lo pensamos. Ese hogar va a extrañar algo que no va a poder nombrar. Va a extrañar una atmósfera. Va
a extrañar una cobertura, va a extrañar la presencia de Dios que entraba por la puerta cada vez que tú entrabas. Eso no es poca cosa. Eso es un don. Eso es un llamado. Ahora quiero hacer algo contigo. Quiero que en este momento, antes de que sigamos, te hagas una pregunta honesta. Solo una. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en ti? No te lo pregunto para hacerte sentir culpable. Ya dije que no vine aquí a añadirte más peso encima. Te lo pregunto porque hay un momento en la vida de toda mujer con un don espiritual en el que tiene que decidir: ¿lo sigo ignorando por miedo? ¿O lo acepto, lo consagro y lo pongo en manos de aquel que me lo dio? Porque el miedo, ese es el obstáculo número uno. No la falta de talento, no la falta de preparación, no la edad, no el pasado. El miedo, y el miedo tiene muchas caras. A veces tiene la cara del ¿quién soy yo para? A veces tiene la cara del ¿y si me equivoco? A veces tiene la cara del ya es muy tarde para mí. Y sobre esa última, quiero ser muy claro contigo esta noche. Porque en el mundo espiritual no existe el ya es muy tarde. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Pablo le escribe a Timoteo, un joven que tenía miedo, que se sentía insuficiente, que cargaba la sombra de no sentirse a la altura, y le dice algo que retumba a través de los siglos hasta llegar a tu cuarto esta noche. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego. No lo apagues más, no lo escondas más, no lo minimices más. Aviva el fuego. Y ahora quiero que te quedes con una imagen. Piensa en la vela de tu altar. Si tienes altar en casa, si tienes esa esquinita sagrada que arreglaste con una florecita, con la imagen que heredaste de tu mamá, con la veladora que enciendes los lunes o cuando hay una necesidad grande, piensa en esa vela. Cuando la enciendes, no le preguntas si está lista. No le dices, ¿estás segura de que puedes dar luz? No la juzgas por el cebo que tiene ni por cuánto tiempo lleva ahí guardada en el cajón. No le preguntas cuántas veces se apagó antes. No le preguntas si se merece ser encendida. Le acercas el fósforo y ella hace lo único para lo que existe. Arde sin dudar, sin pedir permiso, sin disculparse por la luz que da. Así eres tú, mija. No te falta mérito, no te falta preparación, no te falta tiempo. Solo necesitas que alguien te acerque el fósforo. Y ese fósforo esta noche es la palabra de Dios que estás recibiendo. Ese fósforo esta noche es la voz del Espíritu diciéndote: lo que hay en ti lo puse yo. No lo desperdicies, no lo entierres, no lo apagues por miedo. Ahora viene el momento en que Dios te habla directamente a ti. No a la congregación, no a las hermanas, a ti. A la que está escuchando esto acostada en la cama mientras la familia duerme. A la que está sentada en su silla favorita con una taza de café frío que ya olvidó terminar. A la que lloró esta semana por algo que no le puede contar a nadie. A la que le pidió una señal a Dios. Hace días, hace semanas, hace meses, y que sepa que esto que está escuchando ahora mismo por la señal. Te quiero preguntar algo muy específico. Mientras escuchabas las 5 señales, ¿cuántas reconociste en tu vida? ¿Sentiste que una te describía exactamente? ¿Sentiste que 2 se parecían a cosas que has vivido? ¿O
¿sentiste que todas, de una manera u otra, tenían tu nombre escrito en ellas? Si al menos 2 de esas señales las reconociste como tuyas, esto que voy a decirte ahora no es un cumplido ni son palabras bonitas para hacerte sentir bien. Es una declaración espiritual que tiene respaldo en el cielo. Dios te equipó con un don. Ese don no caduca. Ese don no se transfiere a otra persona porque tú no lo usaste. Ese don sigue esperando en ti, como una semilla que estuvo guardada años en un cajón y que en el momento en que la siembras germina como si nunca hubiera esperado un solo día. ¿Y sabes qué necesita esa semilla para germinar? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que 2 cosas solamente: tierra y agua. La tierra es tu voluntad, tu decisión consciente de no seguir ignorando lo que Dios puso en ti. El agua es la palabra, la oración, el tiempo que le das a Dios para que Él cultive en ti lo que Él mismo plantó. Y aquí quiero ser práctica contigo, porque la fe sin acción no llega a ningún lado. ¿Qué vas a hacer hoy con lo que escuchaste? No mañana, hoy, esta noche. Primero, consagra tu don. Si reconociste en ti alguna de estas 5 señales, el discernimiento, la intercesión, la misericordia, el haber sido formada en el sufrimiento, la presencia espiritual en tu hogar, ponlo en manos de Dios esta noche. No lo sigas teniendo guardado como algo que solo te pertenece a ti. Dile: Señor, lo que pusiste en mí, te lo devuelvo consagrado. Úsalo como tú quieras, cuando tú quieras, para quien tú quieras. Segundo, deja de pedir perdón por existir. Deja de disculparte por sentir lo que sientes, por ver lo que ves, por saber lo que sabes cuando oras. Deja de minimizarte, deja de decir soy muy poquita cosa, porque si Dios puso un tesoro en un vaso de barro, el valor del tesoro no depende del vaso. Tercero, actúa en lo pequeño. No esperes un ministerio de miles de personas para ejercer tu don. Ese familiar que te necesita, llámale hoy. Esa vecina que lleva semanas sin sonreír, acércate a ella mañana. Esa nieta que anda perdida, ora por ella esta noche con todo lo que tienes dentro. Los dones espirituales no se ejercen en el escenario, se ejercen en la cocina, en el mercado, en el hospital, en el teléfono a medianoche. Se ejercen en el abrazo que das cuando no sabes qué decir, pero tu presencia ya es suficiente. Se ejercen en el momento en que alguien te dice, ya no puedo más. Y tú, en lugar de darle consejos, pones la mano sobre la suya y le dices, yo oro por ti, ahora mismo, aquí contigo. Eso es el don en acción. Y cuarto, protege tu fuego. Porque habrá personas, a veces personas que amas, que sin darse cuenta intentarán apagarlo. Con el escepticismo, con el no exageres, con el eso no es para nosotros. Y aquí es donde necesitas la sabiduría de saber qué se comparte y qué se guarda. No todo lo que Dios te revela en la oración es para contarlo. Algunas cosas se cargan en silencio en la intimidad con Él, como María que guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2, versículo 19. Guarda algunas cosas en tu corazón. No todo el mundo tiene el mismo don para recibir lo que Dios te confió a ti. Y eso no es orgullo, es sabiduría. Y ahora, antes de que terminemos, quiero que hagas una sola cosa más conmigo. Cierra los ojos si puedes. Si estás acostada, quédate así. Si estás sentada, pon las manos sobre tu pecho, respira y repite estas palabras en silencio o en voz baja.
con la cadencia con que aprendiste a orar desde niña, con la misma cadencia de tu mamá, con la misma cadencia de su mamá antes que ella. Señor, aquí estoy. Es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que no me vine con las manos limpias, pero sí me vine con el corazón dispuesto. Reconozco hoy que lo que hay en mí no lo puse yo. ¿Lo pusiste tú? Y por miedo, por duda, por lo que dijeron los demás, lo guardé donde nadie lo viera. Hoy te lo entrego. Hoy le abro la puerta a lo que tú quieras hacer con lo que me diste. No me pidas que sea perfecta. Pídeme solo que sea fiel. Y yo, Señor, esta noche te digo que sí a lo que tú tienes para mí, que sí al don, que sí a la misión, que sí aunque no lo entienda todo todavía. Amén. Respira. Deja que ese amén se asiente. No te apures. No agarres el celular todavía. Quédate un momento más aquí, en este silencio, porque Dios todavía está hablando aunque las palabras ya se callaron. Lo que acabas de hacer no fue pequeño. En el mundo espiritual, un sí de corazón mueve más que años de actividad religiosa sin rendición. Y yo quiero que sepas algo antes de que cierres este video. Esto que escuchaste hoy no llegó a ti por casualidad. Dios sabe exactamente dónde estás esta noche, sabe en qué cama estás acostada, sabe qué preocupación cargabas cuando apretaste el play, sabe el nombre de la persona por quien más lloras. Y te encontró aquí, como el pastor que deja las 99 y va por la que falta, como la mujer que barre toda la casa hasta encontrar la moneda perdida. Lucas 15, versículo 8. Esa mujer que busca con lámpara, que barre cada rincón, que no descansa hasta encontrar lo que se perdió. Esa mujer eres Dios buscándote a ti. Y esta noche te encontró. Lo que Dios tiene para mostrarte no termina aquí. Lo que escuchaste hoy es solo el primer velo que se abrió. Hay más revelación preparada para ti. Hay más verdades que el cielo quiere ponerte en las manos. Hay más capas de tu historia que Dios quiere iluminar con su palabra para que dejen de doler y empiecen a tener sentido. Hay preguntas que llevas años cargando que todavía esperan respuesta y esa respuesta no está lejos. Está al alcance de la misma mano con la que hoy oraste. Quédate cerca. Sigue recibiendo, porque Dios no empezó algo en ti esta noche para dejarlo a medias. Y ahora sí, lo último que te voy a decir, la última frase, la que me gustaría que le mandaras esta noche a esa hija que anda buscando su camino, a esa amiga que sientes que está apagándose por dentro, a esa hermana de la iglesia que lleva meses diciéndote que ya no puede más, a esa persona que llevas tiempo sintiendo que necesita escuchar algo así, aunque no sepas exactamente qué. El don que Dios puso en ti no caducó por los años que no lo usaste. Sigue ahí, esperándote, como una vela que no ha sido encendida todavía, pero que ya tiene todo lo que necesita para arder. Dios te ve, Dios te conoce por nombre, y lo que puso en ti lo necesita el mundo. Quiero que te detengas. Quiero que bajes un momento lo que traes en la mente, los pendientes, las preocupaciones, los nombres que cargas sin que nadie los vea y que me escuches, porque lo que te voy a decir esta noche no es un mensaje de relleno, no es una prédica de domingo para sentirse bien y olvidarse al lunes. Lo que estás a punto de escuchar
es una revelación que Dios ha querido darte a ti. Específicamente a ti. ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que lo que pones en tu bolsillo, lo que pones en tu casa, lo que llevas colgado al cuello te protege? ¿Cuánto tiempo llevas confiando en cosas que ves, que tocas, que compraste en algún mercado o que alguien te regaló diciéndote esto te va a ayudar? Y yo no vengo a juzgarte. De verdad te digo, no vengo a juzgarte. Porque esa mujer que ha buscado protección en cada rincón posible es una mujer que ama, es una mujer que tiene miedo de perder lo que más quiere. Y ese amor y ese miedo son completamente reales. Pero fíjate bien, mija, hay una semilla que el mundo no te ha enseñado. Hay una semilla que no se vende en ningún puesto, que no tiene precio en ningún mercado, que no depende de la luna, ni del mes, ni del color que traes puesto. Y esa semilla, cuando la siembras con fe, no solamente te protege, la devuelve todo. Todo el mal que alguien ha sembrado contra ti, todo lo que el enemigo ha puesto en tu camino para destruirte, todo regresa. Pero necesito que me escuches bien, porque esta semilla no funciona como tú crees, no funciona como te han dicho. Y si no entiendes cómo funciona, la puedes tener en la mano toda tu vida y nunca activar su poder. Imagínate esto. Son las 11 de la noche. La casa está en silencio. Tus hijos ya se fueron, o ya están dormidos, o están lejos, tan lejos, que a veces sientes que el espacio entre tú y ellos es más que distancia física. Y tú estás ahí, con tu rosario en la mano, o con la Biblia cerrada en el regazo, o simplemente sentada en la oscuridad de tu cuarto mirando al techo y estás pidiendo. Llevas años pidiendo. Llevas décadas depositando oraciones al cielo como quien mete monedas en una alcancía que no sabe si está llena o vacía por dentro. Y hay una pregunta que no te atreves a decir en voz alta porque sientes que sería una falta de fe. Pero esa pregunta está ahí. ¿Me escucha Dios? ¿Llegaron mis oraciones o se perdieron en el camino? Quiero que sepas que Él te escucha. Pero también quiero que sepas algo más. Quiero que sepas que hay un enemigo real, activo, inteligente, que lleva años haciendo exactamente lo contrario a lo que tú haces. Mientras tú siembras amor, Él siembra cizaña. Mientras tú oras por tus hijos, Él planta ideas en sus mentes. Mientras tú cuidas tu casa, Él busca la grieta. Y el problema no es que no te hayas esforzado suficiente. El problema es que tal vez has estado usando las herramientas equivocadas y eso lo vamos a cambiar hoy. Hay una mujer en la Biblia que yo quiero que conozcas. No tiene nombre propio en las Escrituras y eso ya me dice algo, porque eso significa que ella puede ser cualquiera de nosotras. Jesús la menciona en Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Y dice así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Fíjate en lo que hace esta mujer. Pierde algo valioso, algo que era suyo, algo que ya tenía, y en lugar de sentarse a llorar, en lugar de resignarse, en lugar de decir, ya ni modo, Dios lo quiso así, enciende la lámpara, barre la casa, busca con cuidado. ¿Me escuchas? No con desesperación, no con pánico, con cuidado, con método, con propósito. Y lo encuentra. Yo te pregunto, ¿qué has perdido tú? No me respondas en voz alta, respóndete por dentro. ¿Qué se perdió en tu casa
que antes estaba: la paz, la unidad entre tus hijos, la salud de alguien que amas, tu propia alegría, esa que tenías cuando eras más joven y todavía no sabías tanto dolor. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón estuvo ligero? El enemigo trabaja así. No te quita todo de un golpe, eso sería demasiado obvio y tú lo notarías de inmediato. Te quita de a poquito. Primero la alegría, después la esperanza, después la certeza de que Dios te escucha, y cuando ya no tienes esa certeza, empiezas a buscar en otros lugares. Y eso, exactamente eso es lo que él estaba esperando. Porque en ese momento de búsqueda desesperada, cuando una mujer siente que sus oraciones no alcanzan el cielo, es cuando aparece alguien que le dice: mira, lleva esto en tu bolsillo, pon esto debajo de tu colchón, barre tu casa con esto y el mal se va. Amarra esto en la muñeca de tu hijo y lo va a proteger. Y ella lo hace por amor, por miedo, por desesperación, no porque sea ignorante, no porque sea débil, sino porque ama profundamente y no puede quedarse quieta viendo sufrir a los que son suyos. Pero fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, el Señor habla clarísimo, sobre todo lo que pretende sustituirlo a Él como fuente de protección. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora escúchame bien, porque aquí está la clave de todo lo que te voy a decir hoy. Cuando Dios dice que algo es abominación, no lo dice porque se enoje como un padre enojón que quiere castigar. Lo dice porque conoce el mecanismo. Dios sabe exactamente cómo funciona el mundo espiritual que Él mismo creó. Y cuando prohíbe algo, lo prohíbe porque sabe que eso no te protege. Te expone. ¿Me estás entendiendo? Esas cosas que te dijeron, que te iban a proteger si no vienen del Dios de la Biblia, si no tienen como fundamento la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, no son un escudo, son una puerta. Y mientras tú crees que estás cerrando la entrada al enemigo, en realidad le estás abriendo una ventana que no sabías que existía. Esto me lo enseñó una historia que no voy a olvidar mientras viva. Había una mujer, llamémosla Doña Socorro, porque así se llaman las mujeres que toda su vida han dado socorro sin pedirlo a cambio, que vivía con 3 de sus hijos en una casita en el Estado de México, mujer de fe desde chiquita, criada con la Biblia y el rosario, con el altar en la sala y la imagen de la Virgen en cada cuarto. Pero los últimos años no habían sido buenos. Uno de sus hijos empezó a andar en malos pasos, otro perdió el trabajo y cayó en el alcohol, la hija mayor se separó de su marido y llegó a vivir con ella con 3 hijos chicos que lloraban por las noches. Y doña Socorro miraba todo eso y sentía que algo invisible pero muy pesado se había metido a vivir con ellos. Algo que no se veía pero se respiraba, como un frío que no se va aunque hagas lumbre. Una vecina le dijo que fuera con una señora que limpiaba las casas, que ponía cosas en las esquinas, que usaba hierbas, que tiraba huevo y veía en el agua. Y doña Socorro, mujer de oración, mujer que había rezado el rosario toda su vida, fue: porque cuando el dolor es suficientemente grande, hasta los más creyentes buscamos atajos. Y esa señora le cobró
una cantidad importante, le dejó cosas enterradas en el patio, le dijo qué colores poner en qué cuartos, le vendió unas semillas que debía cargar en su bolsillo derecho, para que todo lo malo que te manden regrese al que te lo mandó, le dijo. ¿Y sabes qué pasó? Las cosas empeoraron, no inmediatamente. Eso es lo más engañoso del enemigo. A veces hay un pequeño alivio al principio, como para que tú creas que funcionó, para que bajes la guardia, pero después, poco a poco, la oscuridad fue más densa. El hijo que andaba en malos pasos llegó una noche lastimado. La hija empezó a tener sueños que la despertaban gritando. Y doña Socorro, que nunca había dormido fácilmente, dejó de dormir completamente. Y la peor parte no era eso. La peor parte era que sentía que ya no podía orar, que sus palabras se quedaban pegadas en la garganta, que cuando se hincaba frente al altar sentía un silencio que no era paz, era vacío. Como si hubiera algo entre ella y Dios que antes no estaba. ¿Te suena familiar eso? Porque eso que ella sentía tiene nombre en la Biblia. Se llama contaminación espiritual. No te lo estoy inventando. En el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2 dice con toda claridad: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante, porque si no entiendes esto, el resto del mensaje no te va a llegar como tiene que llegar. Dios no se fue. Dios nunca se fue. El que se movió no fue Él. El que abrió una brecha no fue el Señor. Fuimos nosotros con buena intención, con corazón desesperado, buscando protección en lugares donde no había protección verdadera, los que sin querer pusimos algo entre nosotros y Él. Como cuando en una cocina mexicana hay humo de más y no puedes ver bien el fuego que está ardiendo. El fuego sigue ahí, pero no lo puedes ver, no lo puedes sentir tan limpio. Y entonces viene la pregunta del fondo. ¿Qué hago yo con lo que ya hice? ¿Qué hago yo si ya fui, si ya puse, si ya compré, si ya cargué cosas que no debía? ¿Ya no tiene remedio? Y aquí es donde el mensaje de Dios se pone de pie y te dice: no, no es tarde, nunca ha sido tarde. Y aquí está la segunda cita que necesito que escuches, esta vez del Nuevo Testamento. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 al 20. Presta mucha atención porque esto que voy a leer es exactamente lo que necesitas escuchar. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Lo escuchaste? Esas personas en Éfeso, una ciudad llena de magia, de amuletos, de prácticas espirituales oscuras, cuando recibieron la palabra de Dios, no se avergonzaron en silencio. No enterraron sus cosas en el patio, esperando que nadie las viera. Las sacaron, las quemaron, las destruyeron públicamente. Y el texto dice algo que me parte el corazón de lo hermoso que es: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, cuando tú limpias el espacio, cuando quitas lo que no debe estar, la palabra de Dios no solo entra, prevalece, crece, se hace más grande que todo lo que estuvo antes. Y ahora sí te voy a hablar de la semilla,
porque hay una semilla que sí funciona, que sí protege, que sí devuelve todo el mal al enemigo. Pero no es una semilla que se compra, no es una semilla que se carga en el bolsillo de la ropa. Es una semilla que se planta en el corazón, y cuando se planta en el corazón, desde ahí lo transforma todo: la casa, los hijos, el matrimonio, la salud, las finanzas, el sueño de cada noche. Quiero que imagines algo. Imagínate que estás en tu cocina, en esa cocina que tú conoces de memoria, con la luz que siempre estuvo un poco torcida, con el olor a frijoles que se mete hasta en los sueños, con ese trapo de cocina bordado que usaste 1000 veces. Y en esa cocina hay una mesa. Y en esa mesa hay una semilla. Una sola semilla. No es grande. No es impresionante. No parece que pueda cambiar nada. Y sin embargo, Jesús, en Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19, la tomó como imagen para describir el reino de Dios. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Un árbol tan grande, dice el Señor, que las aves vienen a hacer nido en él. Eso eres tú cuando llevas la palabra de Dios sembrada en tu corazón. No eres una persona frágil que necesita objetos externos para sobrevivir. Eres un árbol que da sombra, un árbol que da fruto, un árbol en cuyas ramas pueden descansar los que vienen cansados. Tus hijos, tus nietos, los que aún no han llegado pero van a necesitarte. Pero fíjate cómo funciona esa semilla. Para que una semilla de árbol se convierta en árbol, necesita tierra. Necesita que alguien la plante, que la cubra de tierra oscura, que la riegue aunque no vea nada crecer por días, semanas, a veces meses. El agricultor que siembra un árbol no lo hace para esta temporada. Lo hace para el futuro. Lo hace para los que vendrán después de él. Tú eres esa agricultora. Y la semilla es la palabra de Dios metida en tu ser, no en tu bolsillo, mija, en tu ser. Y ahora quiero hablarte de algo que quizás nunca has escuchado explicado de esta manera. ¿Sabes por qué el enemigo le tiene tanto miedo a una mujer que ora de verdad? No es por su volumen, no es por sus palabras perfectas, no es porque conozca de memoria todos los salmos, es porque una mujer que ha aprendido a estar en la presencia de Dios, aunque sea en silencio, aunque sea con lágrimas, aunque sea con oraciones rotas que no saben cómo terminar, esa mujer lleva en su interior algo que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede imitar. Lleva la imagen de Dios viva, activa, ardiendo como vela que no se apaga aunque el viento sople. Y aquí quiero contarte algo que Dios me puso en el corazón para este momento. ¿Has visto cómo una mujer mexicana pone su veladora? No importa si es en el altar de la sala, si es junto a la foto de alguien que ya se fue, si es en la mesita de noche. La prende con cuidado, la arrima a la imagen, le dice algo a veces en voz alta, a veces solo con los labios que se mueven sin sonido, y la deja arder. Esa vela no pelea con la oscuridad, no discute con ella, no le pide permiso para existir, simplemente arde. Y la oscuridad que no puede soportar la luz se retira sola. Eso es
lo que hace la palabra de Dios sembrada en tu corazón. No batalla con el mal, no negocia con él, no le pide que se vaya, simplemente arde. Y el mal que no puede coexistir con la luz de Dios se retira. Ahora bien, ¿cómo se siembra esa semilla? ¿Cómo se activa ese fuego? Y más importante aún, si ya la perdiste, si sientes que tu llama está baja, casi apagada, que llevas años rezando por inercia y no por fuego, ¿cómo se vuelve a encender? La respuesta está en la historia de Doña Socorro. Cuando alguien le habló de verdad de la palabra de Dios, no de rituales, no de objetos, sino del poder real de la sangre de Cristo para limpiar y del Espíritu Santo para habitar, algo se movió en ella. No fue inmediato. No fue una experiencia dramática con luces y temblores. Fue como cuando un hilo de agua fría toca una superficie que llevaba mucho tiempo caliente. Apenas se siente, pero algo cambia. Ella tomó una decisión y esa decisión no fue fácil porque implicaba reconocer que había buscado en lugares equivocados. Y eso duele. Reconocer que algo que hiciste con buenas intenciones te hizo daño, eso duele más que el mismo daño. Pero Dios no le pidió que se hundiera en culpa. Dios le pidió que se levantara. Sacó todo lo que esa mujer le había vendido. Las semillas del bolsillo, las cosas del patio, los objetos de los rincones, las hierbas de los cajones, y los sacó no con miedo, sino con autoridad. Con la autoridad de alguien que ya sabe quién le respaldas la espalda, y los destruyó. Y limpió su casa con agua bendita. Sí, con agua bendita, porque también eso es válido cuando se hace en el nombre de Jesús y con fe genuina. Y oró. No rezó, oró. Hay diferencia. Rezar puede ser mecánico. Orar es hablar. Orar es abrir la boca y decirle a Dios lo que sientes aunque no encuentres las palabras perfectas. Y cuando terminó de orar, se quedó en silencio. Y ese silencio fue diferente. Ya no era vacío, era paz. Ahora quiero llevarte al libro de los Salmos. Al Salmo 91 que tú probablemente ya conoces, quizás te lo enseñó tu mamá, quizás lo recitas en las noches, pero quiero que lo escuches hoy con oídos nuevos, especialmente los versículos 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Notaste la primera palabra? El que habita. No el que visita. No el que pasa. No el que en Semana Santa se acuerda de Dios. El que habita, el que vive ahí. El que tiene su dirección en la presencia del Altísimo, porque la protección que Dios ofrece no es para los turistas espirituales, es para los residentes. Y habitar en Dios no es encerrarte en una iglesia todos los días. Habitar en Dios es llevar su palabra contigo, en la mente, en la boca, en las manos. Es hablar con Él en la mañana cuando todavía no te has levantado de la cama. Es acordarte de Él cuando estás picando cebolla en la cocina. Es decirle, Señor, esto está difícil cuando sientes que ya no aguantas, porque Él prefiere esa oración honesta a 10 rosarios dicho con la mente en otro lado.
y cuando habitas en él, escucha lo que promete. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Puedes ver esa imagen? No un amuleto, no una semilla de otro, no un objeto comprado. Alas, plumas, la protección más tierna, más cercana, más personal que existe, la de un padre que te cubre como un ave cubre a sus polluelos. Y ahora viene lo que más me emociona de todo este mensaje. Porque quiero hablarte del principio espiritual que está detrás del título que nos trajo aquí hoy. La semilla que devuelve todo el mal. Está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio, el principio de la siembra y la cosecha, es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad, tan real como que el maíz que siembras produce maíz y no frijol, tan real como que la semilla de amargura produce árbol de amargura y la semilla de amor produce árbol de amor. Pero fíjate, y esto es lo que quiero que no olvides nunca, este principio funciona en ambas direcciones. Cuando el enemigo siembra mal contra ti, cuando alguien con intención dañina consciente o inconscientemente activa fuerzas oscuras en tu dirección, ese mal que sembraron tiene una cosecha esperándolos. Tú no tienes que hacer nada para que eso ocurra. Es una ley espiritual. Dios mismo la sostiene. No eres tú quien devuelve el mal. Es la ley de Dios la que opera. Pero y aquí está el secreto que nadie te ha dicho: para que esa ley opere a tu favor, tú tienes que estar en el terreno correcto. Tienes que ser tierra buena, tierra limpia, tierra consagrada. ¿Sabes qué pasa cuando el enemigo siembra contra alguien que habita en Dios? Alguien cuyo corazón está limpio, alguien que ha hecho la decisión de limpiar su casa espiritual. Lo que el enemigo siembra no tiene dónde germinar, porque la tierra ya está tomada, porque el Espíritu de Dios ya ocupa ese espacio. Y lo que no puede germinar en ti, regresa al que lo sembró. No porque tú lo mandaste de vuelta, sino porque así funciona la ley que Dios estableció. Esa es la semilla en tu bolsillo, mija. No de mostaza de mercado, no de hierba rara. La semilla de la palabra de Dios plantada en tu corazón. La semilla de la consagración de tu hogar al Señor Jesucristo. La semilla de la oración real, honesta, valiente, cotidiana. Esa es la que protege. Esa es la que devuelve. Esa es la que ningún enemigo puede desactivar. Y quiero hablarte ahora de tu casa. Porque sé que para ti la casa no es solo un lugar. Es una extensión de tu corazón. Es el espacio donde pusiste tu vida, las peleas, las reconciliaciones, las enfermedades, los cumpleaños, los velorios, los nacimientos. Esa casa carga historia. Y a veces esa historia pesa. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, hay un versículo que seguramente has escuchado, pero quiero que lo escuches hoy desde la perspectiva de una mujer que es cabeza espiritual de su hogar. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no dijo, yo y mi casa, si Dios quiere. No dijo, yo y mi casa vamos a intentarlo. No dijo, yo y mi casa, si mis hijos están de acuerdo. Dijo, serviremos, punto.
Decisión tomada, declaración hecha, decreto establecido. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú declaraste eso sobre tu casa? No como rutina, no como oración de relleno, sino como una decisión consciente, firme, inapelable. Esta casa le pertenece al Señor. Esta casa está consagrada a Dios. Esta puerta está cerrada para el enemigo y abierta para la gloria de Dios. Esa declaración, esas palabras dichas con fe desde la boca de una mujer que cree tiene peso espiritual, tiene autoridad, tiene efecto, porque hay algo que Dios nos ha dado que muchas veces no usamos, la autoridad de su nombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10, dice que Dios dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa eso para ti esta noche? Significa que cuando tú, con tus años, con tu historia, con tu cansancio, con tus dudas, cuando tú invocas el nombre de Jesús sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu propio cuerpo, toda rodilla se dobla, incluyendo la del enemigo. No necesitas semillas de nadie más. No necesitas hierbas de ningún mercado. No necesitas que nadie te limpie con ramos ni te lea la suerte en el agua. Tienes el nombre más poderoso que existe. Y ese nombre vive en ti desde el día que lo recibiste en el bautismo, desde el día que por primera vez lo dijiste de verdad y creíste. Ahora quiero llevarte al momento más importante de este mensaje, porque hay algo que necesito decirte que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. Tú llevas muchos años sirviendo a Dios en silencio, muchos años siendo la columna de tu familia sin que nadie te lo reconozca, muchos años rezando por hijos que no siempre te lo agradecen, muchos años guardando la fe cuando todo alrededor hacía más fácil perderla. Y a veces, en los momentos más oscuros, te has preguntado, ¿valió la pena? ¿Sirvió de algo todo lo que hice? ¿Llegó a Dios alguna de esas noches en que me quedé despierta pidiendo por los que amo? Escúchame, llegaron, todas llegaron. Cada oración que salió de tu boca con fe, aunque estuvieras llorando, aunque no supieras cómo terminarla, aunque fuera a las 3 de la mañana cuando la casa estaba callada, llegó y está guardada y está produciendo, aunque todavía no lo veas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, hay una imagen que me llena los ojos de lágrimas cada vez que la leo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Lo ves? En el cielo hay copas de oro, y en esas copas están las oraciones de los santos, las oraciones de mujeres como tú, guardadas como incienso precioso, como algo de tanto valor que Dios mismo las guarda en oro. Eso que tú pensabas que se perdió en el aire está guardado en el cielo, en una copa con tu nombre, esperando el momento perfecto de Dios para derramarse. Y quiero que antes de que este mensaje termine, hagamos algo juntos. Quiero que hagas una decisión esta noche. No mañana, esta noche, la decisión de limpiar, de revisar tu casa no con ojos físicos, sino con ojos espirituales, de preguntarte honestamente, ¿hay algo aquí que no debería estar? ¿Hay objetos que traje de lugares que no reconocen a Dios?
Hay cosas que uso creyendo que me protegen, pero que en realidad están compitiendo con la autoridad de Cristo en mi hogar. Y si la respuesta es sí, no te condenes. Recuerda a los creyentes de Éfeso. Sacaron sus libros de magia y los quemaron, y lo que siguió fue el avivamiento más poderoso que esa ciudad había visto. La limpieza no es castigo, es preparación, es hacer espacio para lo que sí funciona, para lo que sí te protege, para lo que sí devuelve el mal al enemigo. Y después de limpiar, consagra. Camina por cada cuarto de tu casa. Puedes usar agua bendita si tienes. Puedes usar aceite de oliva que hayas orado sobre él. Puedes simplemente usar tus manos abiertas y en cada cuarto di en voz alta, porque las palabras dichas en fe tienen poder. Señor Jesucristo, esta habitación te pertenece. Esta casa te pertenece. Cada persona que vive aquí te pertenece. El enemigo no tiene derecho a este espacio. Tu Espíritu Santo es el único que habita aquí. No necesitas fórmulas complicadas. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que no necesitas ritos que no entiendes. Necesitas fe. Necesitas tu voz. Necesitas el nombre que está sobre todo nombre. Y quiero que hagamos una oración juntos. Si puedes, pon tus manos sobre tu pecho, donde sientes el corazón, y si estás sola, mejor. Porque Dios y tú son suficientes para lo que está a punto de pasar. Señor, tú que me conoces desde antes que yo me conociera, tú que contaste mis lágrimas en la oscuridad, tú que guardaste mis oraciones en copas de oro, hoy vengo a ti con las manos vacías de todo lo que no era de ti. Perdóname por buscar protección donde no la había. Perdóname por confiar en cosas que no venían de ti. Hoy limpio mi corazón y limpio mi casa. Hoy te pido que entres, que seas tú el escudo, que seas tú la semilla, que seas tú el árbol bajo cuyas ramas descansen los que amo. Planta tu palabra en mí tan profundo que ninguna semilla del enemigo encuentre tierra donde crecer. Consagro esta casa a ti. Consagro a mis hijos a ti. Me consagro yo misma a ti. En el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate un momento en ese silencio. No lo rompas todavía. Ese silencio es sagrado. Ese silencio es Dios recibiendo lo que acabas de darle. Y ahora déjame decirte algo más antes de que te vayas. Porque este mensaje que escuchaste hoy no llega a cualquiera. No aparece en cualquier pantalla. No lo escucha cualquier corazón. Y si llegó a ti esta noche, si llegó a tus manos, a tus oídos, en este momento de tu vida, es porque Dios tiene un propósito activo en ti. No en alguien que ya no tiene dudas. No en alguien que nunca se equivocó. En ti. Con tu historia, con tus cicatrices, con tus años, con tu cansancio y con tu fe que todavía arde aunque a veces parezca una brasa. ¿Sabes lo que hace una brasa que parece apagada? Solo necesita un soplo, un pequeño soplo de aire y se convierte en llama. Lo que escuchaste hoy fue ese soplo y hay más. Dios tiene más revelación preparada para ti, más capas de su palabra que quiere mostrarte, más momentos como este donde
te habla al corazón directamente, donde rompe el ruido del mundo y dice tu nombre, no te vayas de aquí con prisa, quédate con él un momento más. Y cuando estés lista, vuelve. Porque Dios no terminó de hablarte esta noche. Solo acaba de empezar. Y lo último que quiero decirte, lo último, que es también lo primero, es esto. Tú no llegaste tarde a Dios. Tú no rezaste mal. Tú no eres menos que otras mujeres que crees que tienen más fe. Eres exactamente la mujer que Él estaba esperando. Con toda tu historia, con todo lo que hiciste y lo que no hiciste, con las semillas que plantaste en lugares equivocados y con las oraciones que guardaste en copas de oro sin saberlo, Él te estaba esperando a ti. Esta noche, en este momento, en esta pantalla que pusiste en tus manos como sin querer, pero que Dios puso ahí con toda intención, la semilla que devuelve todo el mal no está en ningún mercado. Está en el corazón de una mujer que decide esta noche habitar en Dios. Ese eres tú, mija. Ese eres tú.